Bien. Buenas, chiquillos, chiquillas. Soy el profesor Jorge Hernández, profesor de filosofía del CEIA, Liceo para Adultos La Pintana. Voy a preparar este tipo de material audiovisual de modo de complementar las guías de trabajo que ya les han ido entregando, o yo mismo les he ido entregando durante las últimas semanas. Esto sobre todo porque he recibido algunas inquietudes transmitidas por sus profesores jefes, sobre todo, de que hay algunos sectores de las guías o algunas actividades propuestas en las guías que no están entendiendo completamente. Entonces, voy a tratar de hacer estos videos lo más acotado posible, lo más claros y concretos posible, para que podamos ir avanzando en los objetivos que nos hemos propuesto para desarrollar el proceso pedagógico en este contexto, ¿no? Y eso, hablando del contexto y entendiendo que este es el primer video que hago para este nivel, me gustaría manifestar mi deseo de que todos ustedes se encuentren muy bien, que la pandemia, de este contexto tan terrible que nos está tocando pasar, no los haya afectado tan profundamente en su vida, en todos ámbitos de su vida, ¿no? Laboral, familiar, eh, comunitario, etcétera, ¿sí? Espero que no tengan ninguna, al momento de ver este video, no tengan ningún tipo de novedad negativa al respecto. Dicho eso, para hacer las cosas lo más eficientemente posible, voy a pasar a explicar la guía. Esta guía corresponde al nivel nivel medio 1, la primera guía de filosofía, que en realidad es la segunda guía de filosofía, desde ahí vamos a partir, porque la primera era netamente diagnóstica, ¿ya? La guía que les entregué trata de hacerse cargo de el objetivo bastante claro que está enunciado al principio, ¿no? Distinguir entre preguntas empíricas, preguntas formales y preguntas filosóficas. Y reflexionar acerca del rol de las preguntas de la filosofía. ¿Qué tiene que ver esto con la introducción a la filosofía? Que esa es la unidad en la que estamos. Se trata de entender de qué modo la filosofía es una manera específica y característica de pensar, que se puede distinguir de otras formas de pensar. ¿Y cómo podemos hacer esa distinción? Bueno, según el texto de Isaiah Berlin, que es la persona que vamos a leer, se puede hacer básicamente distinguiendo el tipo de preguntas que cada uno de los ámbitos de la realidad puede hacer y el tipo de mecanismo o método que utilizamos para responderlas, ¿sí? Es un poco enredado, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Berlin da nos lega este texto en una entrevista en que se le preguntó por el sentido o el propósito de la filosofía, ¿sí? Y él responde diciendo que el propósito de la filosofía es responder las preguntas que no tienen un método específico de ser respondido. ¿Qué quiere decir eso? Dice, hay tres formas de preguntar, o al menos tres formas generales de preguntar. Una es la pregunta de modo, hacer preguntas empíricas, preguntas de carácter empírico. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, emperia en griego antiguo quiere decir experiencia, ¿sí? Entonces las preguntas empíricas son aquellas que son relativas a la experiencia. Es decir, por ejemplo, si yo pregunto, ¿está lloviendo afuera? Usted no me puede contestar haciendo un cálculo matemático, ¿no? Sino que asoma la cabeza por la ventana y efectivamente observa si está lloviendo o no. Esa es una pregunta empírica. Incluso hay preguntas empíricas que no tienen necesariamente una respuesta inmediata. Por ejemplo, por ahí da el ejemplo el mismo Berlin de que yo puedo preguntar, una pregunta empírica sería, ¿cómo se ve el lado oscuro de la luna que nosotros desde la Tierra no vemos?
¿sí? Yo puedo preguntar eso. ¿Puedo responderla? No. ¿Sé cómo responderla? Sí, porque sí sé que si en algún momento tenemos la tecnología de viajar a ese lugar de la Luna y fotografiarlo y verlo, o explorarlo incluso, podríamos dar respuesta desde la experiencia a esa pregunta. Entonces sigue siendo una pregunta empírica, por muy difícil de responder que sea, pero mientras pueda ser susceptible de responder mediante la experiencia, mediante el contacto con la realidad, digámoslo así, es una pregunta empírica. Dice además Berlin que hay otro tipo de preguntas, que son las preguntas de carácter formal o preguntas formales, que son las relativas a un método específico de resolución. Por ejemplo, si yo pregunto eh, las preguntas de orden matemático, ¿sí? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Sí? Yo lo que hago es recurrir a la aritmética como método específico de resolución de esa pregunta para poder contestarla. ¿Sí? Si digo cuánto es 2 más 2 y asomo la cabeza por la ventana como con las preguntas empíricas, no voy a tener la respuesta. Pero si sé, por ejemplo, que 1 más 1 es 2, ¿sí? Dentro de esa lógica de que 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. ¿Sí? Se responden dentro de un marco de instrucciones o un marco regulatorio. ¿Sí? Las matemáticas son sí, muy representativas de este tipo de preguntas, pero también pueden existir, por ejemplo, preguntas formales que tienen relación con el marco, el marco normativo que tiene, por ejemplo, un deporte o una práctica humana, creada, ¿se entiende? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué pasa si la pelota traspasa la línea de gol del arco rival en fútbol? Bueno, eso es un gol. ¿Cómo sé que es un gol? Porque para contestar esa pregunta, yo no voy a la experiencia. Yo lo que hago es remitirme a las reglas del juego, ¿sí? Es relativo al método específico que responde ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces tenemos estas dos preguntas. Las empíricas, que se responden acudiendo a la realidad, acudiendo a la experiencia, y tenemos las preguntas formales que se responden acudiendo a un método específico de respuesta, en el que se enmarca esa pregunta. Pero, y eso es lo interesante, y ahí viene la respuesta del propósito de la filosofía, hay otro tipo de preguntas, y esas preguntas son las filosóficas. ¿Por qué? Son relativamente, o sea, pues no relativamente, sino que son absolutamente relevantes estas preguntas, porque son preguntas que no se responden meramente acudiendo a la experiencia, y son preguntas que no necesariamente pueden ser respuestas a partir de un método formal anterior a la pregunta misma, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Sí? Pregunto, ¿qué es la justicia? Esa pregunta usted no la va a encontrar mirando por la ventana, por más que lo intente. Y tampoco va a encontrar una única respuesta, por ejemplo, acudiendo a decálogos morales, ¿sí? O a reglamentos morales, porque dependiendo de la cultura de la que extraiga ese documento, ese decálogo, esa normativa legal, va a ser el tipo de respuesta que va a recibir. De hecho, uno podría incluso decir que si toma a 100 personas al azar de una sociedad del mismo Santiago de Chile, eh, aún así, si le pregunta a esas 100 personas qué es la justicia, por ejemplo, no nos extrañaría que recibiésemos 100 preguntas, 100 respuestas distintas, ¿no? Porque la respuesta a una pregunta de carácter filosófico no depende de un método específico y no depende de la realidad. Depende, por ejemplo, de los conocimientos que tiene la persona que está intentando responder. Depende de la experiencia de vida que ha tenido. Depende de los principios que ha asimilado durante su vida y la forma en que cree que es correcto vivirlo, ¿sí? Las preguntas filosóficas no tienen un sentido determinado o preestablecido, establecido de antemano de cómo se respondía, ¿sí? Hemos recibido infinidad de respuestas a estas preguntas filosóficas. Por ejemplo,
la idea de qué es el hombre o cuál es el propósito del hombre en la Tierra, es una pregunta de carácter filosófico. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque si revisamos la historia, por ejemplo, encontramos que hemos tenido una infinidad de respuestas distintas, ¿no? Desde la idea de que somos la criatura privilegiada de un ser divino superior que nos creó y nos dejó aquí en la tierra, ¿sí? Pero eso es un sentido, una forma de responder la pregunta por el propósito del hombre en la tierra. Pero, por ejemplo, actualmente, más que guiarnos por esta idea de que somos criaturas de un ser divino, parece que fuera que estamos con el propósito simplemente para consumir, ¿no? Salvarse cada uno por su santo, sin ningún tipo de reflexión al respecto. Por ejemplo, ¿no? Para, no sé, los comunistas, por ejemplo, el sentido era abolir, el sentido y el propósito de la existencia del hombre era la abolición de la sociedad de clases, por poner un ejemplo, ¿no? Pero el sentido que tenía la existencia humana, para allá iba la existencia humana. ¿Sí? Y así muchos otros, ¿no? Han habido distintas respuestas y van a seguir existiendo distintas respuestas a las preguntas de carácter filosófico. Esos son los tres tipos de preguntas y el texto básicamente hace alusión y ejemplifica esos tres. Entonces, ¿cuál es la actividad? Para ser muy concreto, perdón si me extendí mucho desde el primer video y estoy aprendiendo a usar esto y aparte no soy muy bueno para la cuestión tecnológica. Eh, la primera actividad es simple. Explica con tus palabras cada uno de los tres tipos de preguntas, ¿cierto? Empírica, formal, filosófica. A partir de lo que me escucharon explicar a mí, a partir de lo que vieron en el texto, pongan una breve definición de ello. Las actividades, les puse una serie de preguntas y ustedes tienen que identificar a qué tipo de pregunta corresponde. Por ejemplo, identifica qué tipo de pregunta pertenece cada una de las siguientes. Entonces, está lloviendo afuera, evidentemente empírico, yo lo sé como ejemplo, no sé. ¿Cuántos 2 más 2? Evidentemente formal, ¿cierto? También lo sé siempre. Pero, por ejemplo, la pregunta, ¿qué es la justicia social? No se puede responder ni empírica ni formalmente. Debemos tener, entonces, entenderla como una pregunta de carácter filosófico. Y ahí ustedes van a ir decidiendo cada una de estas preguntas y dándole la categoría que consideren adecuada, ¿ya? Y por último, sin usar ninguna de las que yo he usado como ejemplo y sin usar las que están aquí en la actividad B, tienen que crear ustedes dos preguntas de cada una de estas categorías. Dos preguntas empíricas, dos preguntas formales y dos preguntas filosóficas, ¿sí? Y me gustaría que en el paso de las preguntas filosóficas se dieran cuenta de que cada uno de nosotros permanentemente está de algún modo respondiendo a preguntas filosóficas. Nosotros nos comportamos de una manera con nuestras familias, con nuestros hijos, con las mascotas, por ejemplo, a partir de la respuesta a preguntas de carácter filosófico, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿existe el mal? ¿Sí? ¿Desde dónde proviene algo así como la maldad? ¿Sí? ¿La maldad nace en las personas o se construye a partir de la socialización que estas personas han tenido? Por ejemplo, son preguntas de carácter filosófico que no tienen una respuesta exacta, ¿sí? Eso es lo que quiero que asimilemos como primera clase para el nivel medio 1 y el segundo medio, para que después vayamos avanzando con las otras actividades que ya ustedes seguramente han recibido. Eso, espero que al momento de ver este video se encuentren todos, están muy bien y me despido.